Bienvenidos a la sesión de las tripas de un sistema solar. Vamos a hablar un poquito sobre esta tecnología que llevo usando como año y medio, un par de años, de forma, eso sí, bastante intensiva, haciendo algunas cositas que se van un poquito de la sota, caballo y rey inicial. Y bueno, vamos a empezar un poquito hablando de mí para que me conozcáis un poco. Mi nombre es Samuel Solís, soy un orgulloso extremeño y orgulloso cacereño que actualmente vive en Madrid, trabajando en Bodeboca, que es una tienda de vinos online, bastante grande, que tiene su pequeña peculiaridad, es que está en Drupal 6 todavía, tiene una parte en Drupal 8, tiene sus cosas nuevas, cosas que hemos migrado y demás, pero tiene una gran parte del código aún en Drupal 6. Además, doy clase en Internacional de Marketing, hablando de tecnología y de internet y de cosas así, un máster de marketing bastante chulo. Y bueno, soy miembro de la Asociación Española de Drupal, soy ahora mismo el secretario, llevo tiempo metido un poco en todos estos saraos, me gusta bastante involucrarme en la comunidad, intentar pues dar mi granito de arena a todo esto que me ha aportado a mí Drupal a nivel profesional y también a nivel personal, ¿no? Un poco con toda la gente que he conocido y todo lo que podía aprender de ellos, un poquito más allá del código, del PHP y demás. No, para acá. Bueno, supongo que todos sabéis más o menos qué es Solar, ¿no? ¿Qué es este sistema solar? ¿Qué es esta historia, ¿no? ¿Para qué sirve? Aún así voy a empezar haciendo una mini introducción de 2 minutos y qué es Solar y cómo se relaciona Solar con Drupal, que es lo más básico, y luego ya vamos a entrar un poquito en materia, a remangarnos y a intentar sacarle un poco más de chicha de lo que suele ser habitual en una instalación de Drupal al uso. Bueno, Solar es un motor de búsqueda. Es una tecnología que sirve para indexar contenidos de tipo texto, de enteros, numéricos, lo que sea, incluso media, y servirlos de forma rápida en base a filtros, búsquedas y diferentes historias. En este aspecto es similar a Elasticsearch. Yo creo que entre Solar y Elasticsearch son más o menos las dos tecnologías que más se utilizan para este tipo de problemas. Y bueno, Solar con Drupal es una relación que viene de lejos. Los módulos de integración de Solar con Drupal han funcionado muy bien desde hace ya muchos años, por lo tanto era, digamos, la solución más estándar que había, sobre todo antes, para solucionar los problemas de búsquedas complejas, búsquedas facetadas, incluso recomendaciones. Y tengo una charla, por cierto, saldrá, la sesión mía del año pasado, saldrá al final el vídeo que hablo de un motor de recomendaciones que hice con Solar, para Solar Drupal 8, Pitote Drupal 6, bueno, una arquitectura así bastante interesante. Y bueno, saldrá el vídeo, que es un poco la parte alta, como mirar el proyecto desde arriba. Hoy vamos a mirar el proyecto desde dentro, por si queréis saber un poquito más de las cosas que se pueden hacer. Y bueno, luego un poquito más adelante salió Elasticsearch, que también tiene una muy buena integración, es una tecnología que ha entrado después, digamos, en nuestras vidas como desarrolladores Drupal, y dicen que es más potente Elasticsearch. Yo realmente no lo tengo muy claro, yo creo que más o menos hacen lo mismo. No sé si alguien tiene experiencia con Elasticsearch, igual puede rebatirlo. Realmente me da igual, usé Solar porque pregunté y parecía que tenía sentido para nuestro caso de uso, y además me gustaba que era muy fácil empezar. Si quieres usar Solar con un Drupal 8 es muy sencillo. En primer lugar, bueno, te tienes que montar el servidor de Solar. No voy a hacer nada relacionado con montar el servidor de Solar. Hay un montón de información en internet, no es algo que yo pueda aportar más allá de un artículo de blog o de la propia documentación de Solar. Luego te instalas el módulo de Search API, que es el que se encarga de hacer cosas guays con búsquedas en Drupal 8, y luego te instalas pues la parte que se encarga de conectar Search API con Solar, que es Search API Solar, ¿vale? No tiene mucha historia. Una vez que haces eso, pues te creas un backend, te creas un índice, eso ya te crea la conexión, y a partir de ahí, en ese índice, añades campos. Tienes tu entidad, tienes los campos que quieres meter en ese buscador. Esos campos tienen un tipo decimal, tipo entero, tipo cadena, tipo texto. Ese tipo es muy importante porque dependiendo de cómo definas esa relación, así se va a comportar luego el buscador. No es lo mismo un string que un texto. Luego veremos alguna diferencia, pero tampoco
voy a hacer mucho hincapié por lo mismo, eso hay un mogollón de documentación, ¿vale? De hecho, os recomiendo que leáis la propia documentación que tiene Search Solar, que está muy bien, y la documentación de Solar también. Lo que me gusta menos de la documentación de Solar es que está muy bien explicado todos los parámetros que admite, todas las cosas, tiene algunos ejemplos que están bien, pero tiene, desde mi punto de vista, pocos ejemplos y es complicado conseguir ejemplos que se salgan un poco de la norma, ¿vale? No, con otras tecnologías he tenido menos problemas cuando he tenido un error o una cosa que no sé hacer y lo he buscado y enseguida encontraba a alguien en Stack Overflow o en un comentario en Drupal o lo que sea que había hecho cosas parecidas a lo que yo intentaba, y en Solar he tenido algún problema más en este aspecto. O sea, cuando quería yo salirme un poco del camino normal y hacer algo un pelín diferente, he tenido algún problema más en cuanto a que no sabía cómo hacerlo y tampoco tenía un sitio donde buscar o alguien a quien preguntar. El grupo de búsquedas, el que se encarga de manejar API Solar en Drupal Chat, está bastante bien y te contestan y tal, pero se centra mucho en la integración y menos en Solar, ¿no? Bueno, como digo, esto es muy fácil, ¿vale? No tiene mayor dificultad, está bastante bien documentado el módulo y la issue queue funciona muy bien. Puedes preguntar, puedes abrir issues, te las responden, es sencillo, y hasta aquí termina todo lo que es Drupal y Solar en esta sesión. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos esta relación, a nosotros nos surgió un problema que utilizamos tecnologías que yo llamo de siglo XIII, que es un Drupal 6. ¿Vale? Entonces, bueno, teníamos claro que Solar era nuestra solución, que Drupal 8 aportaba una integración robusta, cómoda y fácil de manejar y mantenible en el tiempo, pero, claro, Drupal 8, no Drupal 6. Drupal 6, pues, bueno, tiene cositas y tal, pero no era nuestro objetivo empezar ahora a desarrollar cosas nuevas en esa plataforma, ¿vale? Lo que queremos hacer lo mínimo posible, casi todo migrarlo. Entonces, bueno, pues ya tenemos un sistema que no voy a explicar con detalle, pero en el que pasamos los datos del Drupal 6 al Drupal 8, ahí es donde le hemos enchufado Solar para que el índice esté creado en ese Drupal 8 utilizando esta herramienta de aquí, tal cual, y eso nos crea un índice que podemos buscar. Eso es fácil de hacer, eso es sencillo y no tiene mayor dificultad. Ahora bien, el buscador lo tenemos en Drupal 6, ¿vale? Y eso significa que no podemos usar las herramientas que queríamos usar, y encima tenemos mucho código custom, tenemos un front hecho completamente a mano con código nuestro, y bueno, a partir de ahí pues habrá que tirar contra Solar, ¿no? Solar funciona con peticiones get, y tú le das la petición con los parámetros, ahora lo vamos viendo, y él te da los resultados en base a lo que tú le digas, y de eso un poco va esta charla, de cómo vamos a construir esas peticiones. ¿Qué significan todas esas cosas que puedes meter? No vamos a ver todas, que son mogollón, pero sí algunas que son relevantes, y luego cómo vamos a depurar eso, ¿vale? Hubo un día que después de que ya estaba todo montado, usamos Trello para las incidencias así del día a día, para que los jefes y compañeros nos puedan reportar pequeñas incidencias, y nuestro jefe nos abrió una incidencia que fue, oye, ¿y esto por qué no sale? O sea, busco tal y ¿por qué no sale? O busco tal, ¿por qué me sale este primero y no el otro? Y digo, pues, hostia, pues no lo sé, tío. O sea, es una pregunta que no es fácil de responder, porque tú lo miras y aparentemente pues, tenía sentido que apareciese. Entonces, esa depuración, ese proceso de depuración me llevó bastantes horas de investigación de cómo se hacen los explain y cómo se interpretan, porque hacerlo es relativamente sencillo, pero sacarle chicha a eso no tanto. Entonces vamos a ver un poquito cómo es eso. Creo que tiene sentido esta charla, se me ocurrió a partir de ese caso, porque vale, nosotros usamos Drupal 6, que no es algo habitual, pero esto aplica a cualquier otro front que le quieras meter contra un Solar, ¿vale? Puedes usar dispositivos móviles, Android, iOS o lo que sea, o front de JavaScript como Angular o React, o cualquier otra cosa, rosquilla que se te ocurra, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí, digamos, vamos a sacar de la dependencia, vamos a utilizar Drupal 8 un poco como backend, como elemento en el que haces, en el que indexas los datos y mantienes la actualización, porque eso lo hace muy bien y lo hace solo y no genera especial problema. Y vamos a hacer un poquito de hincapié en cómo usamos esos datos fuera ya de nuestro backend Drupal. Si salimos un poco de ahí, lo primero que el primer problema al que me enfrenté era hacer una query,
Bueno, nuestra query de Solar, una estándar de una búsqueda, no de las recomendaciones, una búsqueda normal de un buscador facetado, es algo así, ¿vale? Que hay muchas historias, ¿no? En primer lugar, pues tenemos la dirección de dónde está. Este es mi local, ¿vale? Pues el servidor local con el puerto, Solar, que es el elemento donde estoy, Search, que es el backend, y Select, que es lo que estoy haciendo. Y a partir de ahí, un montón de parámetros que definen qué es lo que me va a dar. Porque no es un búscame este vino, ¿dónde lo busco? Tengo un montón de datos indexados, ¿dónde lo busco? ¿Con qué pesos? ¿Qué quieres que te saque, ¿no? Vamos a analizar esto un poquito poco a poco, ¿vale? No tengáis miedo, es muy sencillo. Lo que pasa es que así lo he puesto en modo churro para que asuste un poco, pero en realidad esto luego es sencillo. Los primeros no están en este orden, en realidad es una petición get, el orden da igual, ¿vale? Los he agrupado un poco en grupos que para mí tienen cierto sentido. Por ejemplo, WT indica simplemente el tipo de salida, JSON, XML principalmente. El término Q es el término a buscar, yo he buscado vino, podría poner cualquier cosa, ahí es lo que vamos a meter, lo que el usuario ha tecleado. Rows es el número de elementos a devolver. DefType, edismax. Hay varias formas de devolver los resultados, varios algoritmos, varias historias. Dismax, que fue el primero que salió, y edismax, que es el habitual, el que está ahora ya por defecto en todo sitio, extendex dismax, de distancia máxima extendida, ¿vale? Es al final un algoritmo de cómo de lejos está mi palabra con respecto al otro término, en distancia de léxica, ¿no? Con un grupo de palabras, ¿no? Con un texto. No hace falta que se entienda con mucha profundidad la diferencia. Al final edismax es el que se usa prácticamente, por lo que yo he estado leyendo y estudiando en este respecto, en casi cualquier query de búsqueda. Bueno, el paginador y que es un valor bastante interesante, que es minimal match. Cuando en una búsqueda tecleas más de una palabra, ¿no? Pues Barahonda crianza, el minimal match es cuántas de esas palabras tienes que hacer match en el texto en el que estás buscando para que ese resultado se considere un match, un éxito. Entonces, si yo busco 2 palabras y minimal match es 1, cualquier palabra que coincida con Barahonda, cualquier vino que tenga, por ejemplo, en el título, o luego veremos en qué campos, la palabra Barahonda saldrá, y cualquiera que tenga la palabra crianza saldrá. Si minimal match es 2, pues es necesario que las 2 palabras que he escrito estén en el match, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí lo que hacemos es jugar con ese valor para intentar dar el máximo, el resultado más afinado posible. Dado que Solar es extremadamente rápido, lo que intentamos es, hacemos un minimal match igual al número de palabras buscadas. Si pongo 3 palabras, minimal match 3, y si no encuentra nada, minimal match 2, y si no, pues ya minimal match 1, ¿vale? Hay algunos parámetros relacionados con esto, como minimal match auto-relax, que digamos que hace algo parecido a esto, pero yo no he conseguido que funcione muy allá. En teoría, el auto-relax, que no lo tengo aquí puesto porque ya te digo, según la especificación, precisamente hace eso, que si no encuentra 3 pilla 2 y demás, y no he terminado yo de afinarlo, no soy capaz de hacerlo bien, y es uno de los casos, por ejemplo, en los que he estado buscando ejemplos y no he visto nada más allá de la documentación y lo poquito que hay, y bueno, lo hemos capeado un poco así. Estos valores y cualquier otro, pero bueno, estos valores que son así globales, se pueden poner también en el fichero de configuración para que no los tengas que exponer de forma explícita en todas las queries, ¿vale? En todas las peticiones. Luego vamos a ver qué pinta tienen esos ficheros y cómo se pondrían. Nosotros los tenemos en cada petición porque, bueno, quitando que realmente sería prescindible, pueden variar en base a cosas. Entonces, como pueden variar, no queremos valores ahí puestos a vellón. Una vez que ya hemos configurado un poco la query a nivel general, otra de las cosas que hay que decirle al sistema es en qué campo quieres que busque. Y aquí le estamos diciendo QF, query field, es en qué campos vas a buscar. Pues buscamos en tsTitle, en term tsTitle, term tsDescription, bueno, una serie de campos.
Quiero que prestéis atención a estos valores que están aquí. Veis que pone TS-Title, comillas, o sea, el acento circunflejo 9 y aquí un 5, ¿vale? Ese valor es el boss del campo, el empujón del campo, es como la fuerza que tiene el campo en la búsqueda. Luego veremos cuando hagamos el explain, cuando hagamos un poquito más de hincapié en cómo se traduce esto en la query, cómo influye esto en los resultados, veremos que este valor acabará siendo un multiplicador. Entonces, 9 es, en este caso, es una barbaridad porque cualquier match con título va a estar arriba del todo, ¿vale? Es un valor bastante alto. Luego lo vamos a ver enseguida. Entonces, bueno, este valor también se puede poner en la configuración y de hecho, si estáis usando Search API Solar y os creáis una view o en el propio buscador de Drupal 8 por defecto, si está configurado que use Solar, estos valores se pueden configurar en la configuración de los campos a la hora de hacer el macheo entre el campo de la entidad de Drupal 8 y el campo que se almacena en Solar, ¿vale? Es como ya ahí se puede configurar el peso. Pero como estamos haciendo desde fuera, esa configuración en Drupal 8 no nos aplica y lo tenemos que hacer a mano, ya sea aquí, a nivel en el momento de ejecutar la query, o ya sea en el momento de configurar. Nosotros lo hacemos aquí porque todos estos valores, al ser dinámicos, no tenemos nada relacionado con TS-Title, term TS-Title, etcétera, en la configuración, en el fichero de configuración de Solar. Que luego vamos a ver para que veáis un poco qué pinta tiene y cómo se crean todos estos campos al vuelo, sin tener que hacerlo a mano en el fichero de configuración. Todo eso es un poco magia, ¿no?, del módulo Search API Solar y la configuración que te ofrece por defecto. Bueno, una vez que tenemos Search API Field, un segundito, voy a ir mirando cómo vamos de hora. Vale. Ya tenemos sobre qué campos vamos a hacer la búsqueda. Todavía hay algunas cositas más que hay que afinar. He hablado antes del boss de campo, es decir, el multiplicador que se aplica al campo cuando estás haciendo una búsqueda, pero luego además podemos aplicar un multiplicador general, un boss general, a determinados elementos o documentos de la búsqueda en base a un poco lo que nos dé la gana. Nosotros, como he dicho antes, somos una tienda de vinos. Nuestros vinos tienen valoraciones que los usuarios cuando lo compran pueden darle estrellas y nos pareció interesante que ante igualdad de condiciones darle un pequeño empujón a aquellos vinos que tuviesen más valoración, ¿no? Porque se entiende que si tiene más valoración son un poquito mejores y además filtrar un poco por el número de comentarios. O sea, si tienes una valoración de 5 estrellas, obviarlo, ¿no?, porque no es relevante. Aquí lo que hemos puesto, además es guay porque es un boss tiene un poquito de complejidad y veis así la potencia que tiene. Un boss field, un campo de, no sé cómo coño se traduce eso, empujón o algo así sería, ¿no? En el que si el valor de rating count es 4, bueno, es mayor que 4, ¿no? Esa GT, this, mayor que, y en ese caso le ponemos el valor del rating. O sea, si tienes más de 4 estrellas y tienes 3 de rating, pues te va a dar 3 puntos extra. Si tienes 5 de rating, 5 puntos extra. Es una forma de darle puntos a todos esos vinos que tienen más comentarios, o bueno, más de 4 comentarios, y además más todavía a aquellos que tienen más estrellas. Y si no, 0, ¿vale? Ese 0 ahí es si cumple esta condición esto, y si no, esto. La sintaxis es un poco fea, así rollo Excel, rollo así un poco extraña de seguir, pero le pillas enseguida el truco. Con esto puedes hacer bastante virguería y darle un afinamiento bastante chulo a tus queries, ¿vale? Aquí ya, si estás usando solo los módulos de Drupal, igual ahí ya se te están quedando más cortos y este tipo de cosas te da un plus, ¿no?, de personalización muy chulo. Luego además, los usuarios tienden a confundirse. Son así, algunos son como yo que no tienen manos, tienen catálogo, bueno, voy a decir palabras feas, tienen los dedos muy gordos, entonces tienden a confundirse al escribir y bueno, gracias a eso, por defecto, Solar tiene un spell check que no hay que hacer nada más que decirle, pues actívamelo, y yo lo que hago es que meterle como palabra a corregir en caso de la misma que ha escrito el usuario, la misma que es Q, ¿vale? Luego esto en los resultados, si encuentra o no encuentra resultados, me dice
palabras sugeridas relacionadas al término. Nosotros lo que hacemos es que si ha buscado algo y no da resultados, pues buscamos con las palabras relacionadas, con el spell check, a ver si acaso lo que pasa es que el usuario ha metido la pata. Y además pasa mucho porque como son nombres de vinos, marcas y cosas así, o Rioja con G, también puede ser cualquier cosa, pues para darle resultado, ¿no? Al final sí sabíamos lo que estabas buscando. Y es muy sencillo, además. Otra de las cosas que se le pueden meter son filtros. FQ es filter query, elementos de filtro. El filtro ni pondera ni nada, simplemente lo que no cumple el filtro lo descarta, ¿vale? En este caso nosotros hemos puesto dos filtros. Uno utilizando el campo de lenguaje, que en este caso es español, es decir, nosotros tenemos indexado todos los idiomas, ahí a full en el mismo índice. Podrían estar en índices separados, no lo sé si tiene sentido, si no, nos funciona bastante bien así. Y no sé, si alguien tiene experiencia con esto y hablamos de cómo hacen con los idiomas, estoy abierto a una discusión porque no sabíamos muy bien qué era lo mejor, pero bueno, así funciona bastante bien. Entonces filtramos por idioma ya a nivel de query y filtramos, en este caso, este campo es un booleano en el que indica si un vino está a la venta o no. No queremos poner vinos que no están a la venta porque el usuario luego se frustra y los usuarios frustrados luego son muy rollo. Bien, luego viene atención al cliente, nos están llamando porque está saliendo no sé qué y que si no lo vendemos. Pues no, pues está saliendo en el buscador. Además, todo esto, por ejemplo, el facetado te lo da Views por defecto. Aquí si quieres hacer una búsqueda facetada con Views y con las herramientas propias de Drupal, se puede hacer. Si estás tirando a pelo como nosotros, le tienes que decir que esta búsqueda tiene un facetado. El min count es cuántos elementos que cumplan ese elemento de la faceta tiene que haber para que la faceta salga. Y bueno, en este caso he activado dos, subproduct type y variedad principal, ¿no? El tipo de uva y de dónde es. Tenemos más, tenemos 6 o 7, los he quitado porque tampoco aportaban a la diapositiva. Esto lo que te hace es que cuando te devuelve los resultados en el JSON, en el XML, dependiendo de cómo lo hayas configurado, te devuelve después de los resultados las facetas, para que tú puedas pintar si quieres el listado de facetas para que el usuario pinche, y además ya en ese link que te viene, ya te viene el link para poder aplicar la faceta. Entonces, relativamente sencillo. Por cierto, no lo he dicho, si queréis ver esto, si entráis en vodeboca.com y buscáis, es lo que estoy contando, ¿vale? Es público y se puede ver y veis el buscador facetado, podéis filtrar, seguro que encontráis errores, pues me los decís o me abrís un Trello, no sé, y vemos cómo hacemos. Y bueno, pues en este caso tenemos un montón de facetas y funcionan bastante bien, son muy rápidas y es sencillo. Y con esto tenemos la query. En general, como veis, bueno, tiene un proceso de aprendizaje, ¿no? Los parámetros, hay que construir la query, no es sencilla, tienes que montarte pues, tu sistemita para que toda esta query, que aquí es una sola, pues se pueda hacer dinámica, que se construya según el usuario va actuando, según el usuario va pasando, qué pasa cuando no te da resultado, qué pasa con las sugerencias. Todo eso es un poco de trabajo entre front y back, pero es más laborioso que difícil, ¿vale? Cuesta porque es enredoso y tiene ahí sus orillas, pero bueno, en realidad construir la query no es especialmente difícil. Para mí lo que más difícil me ha resultado ha sido esto, ¿no? Cuando me abrieron eso es ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no sale algo? ¿O qué pasa cuando sale? O demás. Ahí ya es cuando las cosas se vuelven un poquito más difusas. Para acá. Bueno, esto es lo que digo, ¿no? Realmente aquí hay 3 preguntas cuando estás buscando, ¿no? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale donde sale? ¿Por qué sale el primero o el segundo o el tercero y no en otro orden? Estas dos se responden a la vez, con la misma herramienta y prácticamente de la misma forma. ¿Y por qué no sale? Que tiene una herramientilla bastante chula, porque si no sale es que no hay match, no hay más historia, es decir, lo que has buscado con esos parámetros que has indicado no encaja con el texto en el que tú creías que debería encajar. Y al menos la experiencia que yo tengo siempre ha sido porque, o sea, si yo creía que debería salir,
es porque el tipo de campo lo tengo puesto de un tipo que no que hace que se transforme de cierta manera para que no me encaje a mí, ¿vale? Luego hablamos un poquito de eso cuando lleguemos a esa pregunta. Empezamos por el principio, que es lo más fácil. ¿Por qué algo sale donde sale o por qué está saliendo? Lo primero que hay que hacer es activar el debug en la propia query. Cogemos la query inicial que he cogido antes, todo grande, ampersand, debug on, y ya está. Eso te devuelve los mismos resultados y además abajo una especie de explain de MySQL, o sea, te da información sobre por qué te ha dado esos resultados, ¿no? Una vez que activas eso, pues te sale una cosa así de este palo. O sea, te sale un batiburrillo allí de cosas que yo la primera vez lo vi y dije, pues por aquí no voy a tirar. Digo, voy a ver si encuentro algo en Stack Overflow o algo, porque esto... Y al final, bueno, pues después de ciertas horas de estudio y investigación, conseguí darle a esto un poquito de forma y sacar algo de información, ¿vale? Voy a ver si consigo traspasaros esa información y si os ahorro algunas horitas de búsqueda. Si... Otra vez Squirtle, siempre muy recurrente para estas cosas. Sí, otra vez. Vale. Si eso le ponemos cierto orden, unos tabuladores, cambiamos los /n por intros y cosas así, te da algo que ya se medio entiende. Y lo vamos a explicar. No he puesto esto ya tabulado porque no hay manera de que eso me quepa en una diapositiva sin que la letra sea horrorosamente pequeña. Entonces, ya directamente vamos a los cachitos. Por cada uno de los resultados que sale, por cada vino en este caso, lo primero que te aparece es esto: un número, suma de cosas. Este número es la puntuación que ha obtenido el vino en esa búsqueda. Cuanto más puntos, más arriba. Todos los resultados que salen han tenido match, ¿vale? O sea, los que no han hecho match, los que no tienen el término, directamente se han descartado. Por lo tanto, ya sabemos que todo lo que sale aquí ha tenido match. Eso significa que la pregunta de por qué no sale no la podemos responder con esta herramienta, porque si no sale, aquí no está. Y eso es un coñazo, ¿vale? Porque esta herramienta es chula, pero la otra es un pelín más, más rollo de manejar. Entonces, tenemos que es la suma de 56,42 tal, que es la puntuación en base a los campos, es decir, lo que ha encontrado en los campos, y 3,8, que es la puntuación del box general. No sé si os acordáis que una de las cosas que pusimos que era un box general en base a las estrellas de los usuarios. Pues ese box general aquí es 3,8. Como veis, en este caso tiene muy poco peso. Está trucada la búsqueda, ¿vale? Porque a propósito he puesto muchísimo peso en el título para que veáis ahora después cómo eso revienta para arriba. Pero en nuestro sistema real esto tiene un poquito más de peso, pero no mucho, porque el objetivo es que realmente lo más relevante salga arriba y que las estrellas solo sean algo más sutil. O sea, si tienes más estrellas, vale, puedes salir un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero no porque tengas 5 estrellas vas a salir delante de un vino en el que has hecho un match completo de título y nombre del vino o lo que sea, ¿vale? Entonces ya sabemos que, vale, tenemos por una parte el match de campos y por otra parte el box general. Y además hay aquí un valor muy raro, que es ese, el tie paran o tie paran, es como el del tie break, ¿no? Como el desempate, que es un valor que se configura en el fichero de configuración y sirve como para eso, como para desempatar. Lo que hace es que, ahora vamos a ver que va a haber puntuaciones por cada campo, se va a quedar con el match máximo, con el match que más puntos da de cada uno de los campos, y esto digamos que le da un extra por si lo has encontrado en muchos sitios. Si lo has encontrado en muchos campos, pues que te da un extrecilla. Y vale, pues eso, para ponderar un poco, afinar un poco las búsquedas. El 001 es el valor por defecto, el otro que te da un poco, tampoco he visto grandes diferencias, pero bueno, lo explican así en la documentación y bueno, a lo mejor os puede valer en algún caso para trastear ahí con eso. Bueno, esta suma de aquí arriba, ¿vale? Se desglosa en esto de aquí. Por cada campo, en este caso el campo term.tsTitle, term.tsTitle escogemos el título y lo cortamos en términos, ¿vale? Como si fuesen términos de taxonomía y a partir de ahí se hace eso. Entonces, para esta búsqueda, para este campo, que en concreto la búsqueda, por cierto, es Barahonda, que está aquí, le hemos dado 49 puntos.
¿Por qué 49? Es la multiplicación de, entonces aquí es el resultado del producto de la multiplicación del boss del campo que habíamos hecho en la query inicial por el valor IDF y TF-norm. Vamos a explicar los tres valores porque esto es la clave de todo esto, desde mi punto de vista, entender estos valores. Si entendemos esto, creo que somos capaces de afinar bastante lo que queremos que salga en base a la configuración. Bueno, el primer valor, no sé muy bien este verde, bueno, está señalando a este, al boss, ¿vale? El primer valor es el boss, ¿no? Ya lo hemos dicho, el elemento que a mano ponemos como multiplicador. Como veis, le ha dado muchísimo empuje a este campo, al title, porque ha multiplicado su valor por 9. Todo lo que salga después va a ser prácticamente irrelevante y va a primar el match que ha hecho con el título. Además de eso, tenemos otro campo que es IDF, Inverse Document Frequency. Ese valor lo que hace es dar más puntos a las palabras menos frecuentes. Y me explico, cuando solo buscas un término, no hay más tutía, porque es el match con ese término. Pero si buscas 2 términos, o 3 términos, o 5 términos, no todos los términos tienen la misma importancia. Si yo busco Barahonda crianza, crianza es un tipo de vino y tenemos muchos crianzas. Barahonda es una bodega y habrá 8 o 10 vinos de Barahonda. Entonces, el término Barahonda tiene más peso que el término de crianza. Entonces, un match de Barahonda tiene más peso que un match de crianza. Y eso es gracias a este valor, a IDF. La fórmula es esta, ¿no? Dot count, dot frequency, bueno, una fórmula matemática. Está en Wikipedia explicada, si lo buscáis, frecuencia de documento inversa y demás, te explica toda la fórmula matemática, estadística y demás en la que está basada. Y yo creo que no aporta mucho saberse la fórmula entera, pero sí saber que es importante la frecuencia del término con respecto al resto de términos, ¿vale? Eso es un valor importante. Y además hay otro valor que es la frecuencia normalizada del término, que aquí ya es donde entra en juego el match en concreto del término que estás buscando con el texto de este caso. En este caso el texto sería el título de este vino, y además tiene influye también la longitud del texto. No es lo mismo un match en en títulos, por ejemplo, que son cortos, que en descripciones que son largas. El match en elementos cortos tiene más peso que el match en elementos largos, y eso también es gracias a esta fórmula. Está aquí la fórmula. Y también hay un valor que influye, que es la longitud media de ese campo con respecto al resto de campos. Al final, más allá de toda la fórmula matemática, lo que es importante es saber que un match en un campo corto, en un campo de título, en un campo de tagueo o algo así, de tagueo, tiene más peso que un match en un campo de descripción. Por defecto, si tú no pones multiplicadores abellón, ¿vale? Si no lo fuerzas, por defecto es así. Y luego además, que según cómo de rara es esa palabra, también tiene más o menos peso. Yo creo que con estos 3 elementos y aprendiendo un poco a sacarle la chicha a esto, se puede ver bastante bien por qué un elemento sale arriba o sale abajo. Por cierto, no hemos hecho todavía hincapié en esta parte, que es la parte del boss. Esta es nuestra función de boss, que la hemos puesto arriba en la query. Si el elemento es más largo que 4, como tiene 19 cuentas, entonces pon este valor en coma flotante, que es 3,8, que es la valoración de este vino en concreto, y si no, pues pones la constante 0. Entonces, ese 3,8, no, aquí no. Ese 3,8 de aquí, bueno, vamos a poner, este 56 de aquí viene de ahí, más el 3,8 de aquí. ¿Vale? Al final es un montón de sumas, un montón de historias que es complicado comprender de primeras, pero que una vez que vas conociendo qué es cada pequeño parámetro, lo puedes entender. Además, no lo he dicho, pero estos valores de aquí, TF-norm, IDF y demás, tienen algunos parámetros, algunas constantes que puedes tocar. Yo no las he tocado, pero esas constantes son configurables en los ficheros de configuración y te valen pues para darle más o menos peso, pues por ejemplo a esa
a esa referencia de la longitud del campo, o más o menos peso, a la frecuencia de palabras con respecto al resto. Por cierto, este valor es muy normal, ¿no? Para, por ejemplo, evitar palabras como le, la, y, todo eso, para que no tenga mucha importancia. ¿Estáis asustados? ¿Cómo lo vais siguiendo? Un poquito así, pero yo creo que yo hubiese agradecido mucho esta charla, me hubiese ahorrado algunas horas. Bueno, ya que sabemos, yo creo que ya con esto podemos saber perfecto por qué sale o por qué no sale. O sea, por qué sale y por qué sale. ¿Dónde sale? Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué no sale? Claro, ya he dicho que si no hay match, en el explain de antes nos podemos olvidar. Bueno, hay una herramienta, esto es el backend de Solar, una vez que lo instalas sin hacer nada, puedes acceder a él. Una de las pestañas que entendí, o sea, que encontré, que no sabía para qué valía hasta que tuve el problema, es la de análisis, y ahí le puedes poner el valor de un campo que tú estabas escrito, o sea, el valor de una búsqueda, de un query string, y el valor de un campo. Tú dices, joder, pues si yo busco Barahonda, tendría que hacer match en esta descripción, porque pone Barahonda en 3 sitios. Bueno, pues copias el texto de la descripción, lo pegas aquí, copias el texto de la búsqueda, en este caso Barahonda, lo pegas aquí, añades aquí el tipo del dato, como lo tengas indexado, y le das a analizar valores. Y entonces ahí ya te dice si ese valor hace match o no. Si no hace match, ya sabes que no ha salido porque no está haciendo match, aunque tú digas que sí. Y normalmente es por esto, por el field type. En Solar, y esto daría posiblemente para una charla por sí misma, los tipos influyen mucho. Los tipos string, por ejemplo, se buscan tal cual. Los tipos textos se le pueden aplicar modificadores como un lowercase, por ejemplo, o tokenizados, o quitar, por ejemplo, plurales. O sea, entiende que una palabra es plural y le quita las S, a todas las búsquedas, y, o sea, a las query y a los elementos indexados, de forma que si yo busco vinos, con vino también me haga un match, ¿vale? O si busco soltera, pues también me haga match con soltero, ¿no? Detecta que es un género, y eso va a hacer con texto, por ejemplo, y con string no. Si es un binario, pues lo compara a nivel binario, entonces tienen que ser idénticos. Ahí, jugando con esto, es como encuentras por qué te hace match o no. Es bastante sencillo. Aquí no ha dado match porque yo he puesto Barahonda en minúscula, no se verá, pero os lo cuento. Yo he puesto aquí Barahonda en minúscula de tipo string con Barahonda en mayúscula, no hace match. Y en el siguiente he puesto Barahonda en minúscula y Barahonda en mayúscula, pero de tipo texto sí lo encuentra, ¿vale? Porque hace un lowercase en el campo, entonces ahí ya ignora las mayúsculas y sí lo encuentra. Y con esto, por lo menos, como yo he encontrado los errores de cuando me han preguntado por qué no sale. Si debería salir, si está en este campo, pues jugando un poco con esto y con los tipos, me he dado cuenta de algunos errores que tenía de campos indexados con un tipo incorrecto. Y ya casi hemos acabado, además ya me han sacado el cartelito de 10 minutos. Voy a explicar solo un poquito de los dos ficheros, desde mi punto de vista, más importantes de configuración, el esquema YML y el Solar Config. Por defecto, si te instalas Search API Solar, te da ya el 2, o sea, te da un conjunto de ficheros, incluidos estos dos, que son los que hacen que funcione bien con Drupal, tiene ya configurado todo. Y ahí hay cosas como esta, estos son campos dinámicos. Si abrís este fichero, el esquema.ml, está dentro de la instalación de Solar. Aquí veis que pone Dynamic Field Name BM /* de tipo, pues, de tipo boolean, indexado, guardado y multivaluado a verdadero. Aquí lo único que está diciendo es todos los campos que me lleven que empiecen por BM /, que es un convenio que ha decidido él, o no sé si es un convenio general de Drupal o de Search API Solar, o de Solar y se hace algo general, porque solo lo he usado en este proyecto, pero en cualquier caso, cualquier campo que me venga como dinámico, empiece por BM /, lo voy a categorizar como boolean y multivaluado a verdadero, y si empieza en BS, igual, boolean, pero con multivaluado en falso. Si abrís el esquema, veréis que de estos hay mogollón, ¿vale? Para categorizar todas las posibles combinaciones de campo. Y hay cosas que se pueden hacer, que por ejemplo yo esto lo he utilizado para hacer un autocomplete, que es parecido al buscador, pero muchísimo más simple y más rápido, solo me autocompleta palabras, que es crear un campo que se llama name autocomplete,
y los valores que le meto son la denominación de origen y la marca. Bueno, y no está aquí porque lo he borrado, pero también está el título y alguna cosita más. Bueno, si alguien escribe va a buscar en cualquiera de, no en estos dos campos, sino en name autocomplete, que al final es un campo de tipo copiado de aquí, ¿no? Es como me creo un campo y al vuelo te lo crea copiando todos los valores de denominación de origen, de brand y de un par de ellos más que tenemos configurados. Esto simplemente lo pongo para que le perdáis un poco también de miedo a meter chicha a estos ficheros, que son sencillos, XML, se leen bien, y los que te vienen con Search API Solar además vienen espectacularmente bien documentados. Si leéis la documentación se entiende muy bien. Y luego, por último, os he dicho al principio que algunos parámetros de la query se pueden poner en el fichero de SolarConfig. Este es un request handler que he creado yo para las sugerencias. Hay uno parecido a, que es select, que ya te viene en el de por defecto, y ahí se pueden poner parámetros, como ves aquí, suggest count, suggest dictionary, lo que sea, pues igual en el select, todos los parámetros que hemos puesto a nivel de query se pueden poner aquí para marcarlos como parámetros por defecto, dentro de el lst-name defaults. Es bastante sencillo. Y también vale pues para crearte tus propios juguetes. Nosotros hemos creado un autocomplete, que si en lugar de barra select vas a barra suggest, pues te va a generar un conjunto de 15 términos utilizando este diccionario. Como no vamos un pelín ya pillados, no voy a entrar a explicar esto, aunque es divertido. Si queréis un día hablamos de estos diccionarios y cómo funcionan, porque tienen su chicha. Y luego, bueno, pues utilizo un componente que Solar tiene mogollón, que es el suggest component, que vale para hacer sugerencias. Hay más, hay de spell check, hay, no sé, he visto como 6 o 7. Y aquí vas diciendo cómo va a funcionar este componente que hemos definido antes. Si quieres, pues, por ejemplo, en este caso nosotros sugerimos en base a los vinos si están en top ventas o en mejor valorados. Si un vino top venta mejor valorado, pues te va a salir la sugerencia antes, ¿no? Si te empieza a escribir vara, pues te va a sugerir vara Honda, si es, o sea, con más frecuencia si está dentro de estos elementos o si no. No vamos a entrar mucho en cómo va el suggester este, ¿vale? No es el objetivo de la charla, sino bueno, que veáis que en los ficheros estos de configuración también hay un poquito de juguete, ¿vale? También se pueden ahí sacar algunas cosillas para salir del Sota Caballo y Rey. Este en concreto, de hecho, si usáis el módulo y estáis en Drupal 8, lo podéis hacer sin meteros en el código, ¿vale? El autocomplete es parte del módulo Search API Solar y se puede utilizar y configurar y demás. Como nosotros seguimos en el siglo XIII en algunas cosas, pues no hemos tenido que picar esto un pelín a mano. Es sencillo si lo sabes, si no te lleva un poquito de trasteo, pero bueno. Bueno, en general, esto es un poco lo que he estado haciendo este último año y medio. Estas son un poco las tripas, estas sí me al centro de Solar, y lo que yo he aprendido es que cuando te metes dentro entiendes lo que hay fuera, ¿vale? Y al final hay veces que para responder preguntas triviales tienes que bucear mucho en las tripas y entender muy bien cómo funciona eso por dentro y por qué te da un resultado y no otro. Que obviamente está estupendo instalarte el módulo y hacerlo funcionar, pero adentrarte un poquito en esto te da la opción de, bueno, aunque solo sea usarlo y demás, cuando tengas un problema, cuando tengas que hacer alguna configuración un poquito más compleja, pues tengas la herramienta, ¿no?, para entrar ahí y ver cómo lo podemos hacer. Bueno, creo que da tiempo a alguna pregunta si tenéis. Gracias. Esta es nuestra página de gracias, por cierto. Si compráis en Bodeboca la veréis. Este monigote cambia, así que a lo mejor no vais a Sabina y veis a otro. Pero bueno. No sé si hay alguna pregunta. Anticipo, no soy experto en Solar. Pues esta me gusta, bueno, repito la pregunta para que se quede grabada. Me han preguntado que por qué hemos elegido Solar y no Elasticsearch. Esta pregunta además me la hicieron cuando di la otra charla, que también iba de Solar. No lo sé. O sea, estuvimos preguntando, todo el mundo me decía que más o menos funcionaban igual, que valían para lo mismo, es decir, que no se habían encontrado ningún caso de uso que se podía solucionar con Elasticsearch y no con Solar, ni al revés, con más o menos dificultad. Y yo sabía que Solar tenía mucho trabajo detrás con Drupal, conocía gente que la había usado y parecía más sencillo.
pero no te puedo dar un motivo de peso, la verdad. Podríamos haber elegido el Elasticsearch y a lo mejor hubiese sido más fácil o no, no lo sé. Para alguien que quiera aprender todas estas cosas que no sea a base de PDAC, ¿recomienda la documentación oficial, algún libro? La documentación oficial es muy buena. Solo vas a tener problemas cuando se te vaya un poco el ejemplo, pero la documentación oficial está bastante bien explicado, todos los parámetros y demás, y además está muy bien posicionada en Google. Prácticamente cualquier cosa que busques de Solar te va a salir ya la documentación oficial. Y luego, bueno, la documentación de Search API Solar también está bastante bien, sobre todo la que hay dentro del módulo, o sea, sobre todo los comentarios que hay dentro del módulo y los comentarios que hay, por ejemplo, en el Solar Config o en el esquema.iml. Revísalos bien, léelos con detalle, porque te explica muy bien qué es cada cosa y por qué, que además eso es lo guay, por qué lo están haciendo así y no de otra manera. Yo es lo mejor que he encontrado, no sé si, no he leído ningún libro al respecto, no sé si hay algún libro que sea recomendable. De hecho, si alguien ha leído algo, pues le animo a que nos lo sugiera. Luego también, la búsqueda, mostré resultados cuando realicé la búsqueda. ¿Son los mismos para seguir? No, en principio, de hecho, cada vez que pulsas una tecla a partir de 3, sacamos resultados y el autocomplete, y es que es súper rápido, la verdad. O sea, Solar per se es súper rápido, no es que nosotros seamos la leche y la hayamos hecho muy guay, sino que es bastante rápido y de momento usamos Solar para esto y para las recomendaciones, en la misma máquina, no es el mismo backend, pero en la misma máquina, y tiene algunas cosas más. Una máquina normalita la máquina grande de VH, pero de estas de 150, 200 pavos al mes, que no tienen tampoco ninguna locura, y de momento va sobrada. Si en algún momento vemos que va mal, igual sí que tenemos que forzar con el intro o alguna cosa. Pero has dicho en el servidor que en esa máquina de escrito está el Solar, o está tenéis varias. No, el Solar el Solar y producción están en máquinas diferentes. Lo que sí que los dos backends de Solar están en la misma máquina, y ahí también tenemos, es una máquina de tema auxiliar donde están pues el entorno de para reportes, para que los de Sail puedan maltratar el servidor sacando reportes enteros, enormes, y está Solar y alguna cosa así extra que son de apoyo a Drupal 6. ¿Tienes cifras de número de consultas? Pues no las sé, pero sí que las tenemos, porque además recuerdo que en una de estas que estaba trasteando con las sugerencias metí un bloque infinito y salieron 1 millón. ¿Vale? Entonces, de hecho, Pedro Niteman, que es el que nos lleva las máquinas, nos dijo en la ISO: oye, ¿es normal que tengáis 1 millón de consultas Solar en un día? Yo, no es normal, tenemos mucho tráfico, pero 1 millón es como mucho. Y no te sé decir, no sé si estarán por 100.000 o algo así, no sé, pero podemos consultar el dato, porque sí que lo miramos en su momento para ver qué tal. Pero yo creo que andan por ahí, no sé, Will, si tú te recuerdas. No. Yo recuerdo que es menos de 1 millón porque salió como muy alto, pero yo creo que están entre 50 y 100.000 o algo así. Claro, como cada vez que tecleas otra consulta, e incluso si no da resultados puedes hacer varias, tampoco es muy fino. No sé cómo vamos de tiempo, si os hay más preguntas o... La versión de Solar, ¿qué Ahora tenemos la 6.4, me parece, de memoria. Creo que sí, me gustaría actualizar a 7.0, pero bueno, a 7 no sé por cuál va, pero a la siguiente. Pero bueno, de momento está en esta, y es que cada actualización, como puede ser un dolor, pues no tengo mucha ganas, la verdad. Sí, no sé, yo en ese aspecto soy bastante conservador y prefiero que la hostia se la den otros, la verdad. Yo quería preguntarte precisamente por la experiencia a la hora de pasar de versión de una versión a Solar. No hemos tenido, llevamos año y medio con esto y empezamos con, bueno, no sé si empezamos con 6.3 o no sé, pero sí, hemos actualizado una versión, me parece. Y no, a mayor, claro, no sé. No, es que no sé, no recuerdo, yo no sé, creo que sí que hemos actualizado, pero yo... Ah, perdón, ha preguntado que cuál es la experiencia al pasar de versión en Solar. Digo que la verdad es que no tenemos mucha experiencia, es que hace poquito que... Nosotros los clientes pasamos de 4 a 7 y sin problemas, ¿no? Me alegra escuchar eso, porque la verdad es que queremos escuchar 7. Guay. Millones de búsquedas. No pasamos a 7, de hecho, porque Search API Solar, que sí que lo usamos para toda la parte de indexación, también teníamos que cambiar la versión del módulo. Usamos una parte, para la otra parte, no para el buscador, para la parte de recomendaciones,
usamos una zona de agrupamiento y unas cosas así un poco, que hay un par de parches chungos, ¿vale? Parches que deberían de entrar ya en el módulo, pero no terminan de entrar. Y implicaría pues actualizar la versión, hacer el error de los parches y hacer ahí bastante trabajo que habrá que hacer algún día, pero todavía no nos ha dado por cambiarlo, pero más por eso, más por ser Chapi Solar que por Solar como tal. ¿Os habéis planteado, como estáis en Drupal 6, creo que he probado la web un poco lento, os habéis planteado Es la wifi. para los listados usar Solar? Sí, de hecho es la idea. Es la idea. Empezamos esto con las recomendaciones, lo hemos metido en el buscador y el siguiente paso tal cual es para toda la parte de listados y demás. O sea, no está hecho todavía porque, bueno, esto salió, o sea, hará 4 meses o 3 meses o algo así, lo que o quizás menos, la parte del buscador, y lo siguiente pues ponernos y sacarlos. Yo creo que cerramos por tiempo. Si alguien tiene luego más preguntas, pues estaré por aquí o en los bares, por supuesto. Muchas gracias.